El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Que tu gloria, que tu presencia sea sobre tus hijas, sobre tus hijos, Señor. Que seamos enseñados en ti, dirigidos por ti, Padre. Movidos por tu amor, por tu gracia, Padre. Receptivos a tu palabra, Señor. Y dispuestos a ser guiados, Señor. A ser dirigidos por ti, a ser fortalecidos en ti, Padre. Pues tú eres la fuente de vida, la fuente de gracia, Padre, en el cual podemos esperar seguros, Padre, sabiendo que tú estás de nuestra parte, Padre. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos, Señor, a caminar contigo, a comprender tu palabra, Padre, a ser guiados por ella, Padre. Pero sobre todo que nuestra confianza siempre, siempre, Señor, esté puesta en ti, Padre. Gracias por escucharnos, gracias por lo que vas a hacer hoy, Señor. Gracias porque hoy veremos tu bondad, tu misericordia. La obra en nuestras manos es bendita, Padre. Bendigo la obra, Señor, de las manos de mis hermanos en los campos, en las ciudades, Padre. En los lugares donde laboran, Señor. Que tu presencia les sustente, les levante, les dirige, Señor. Y tu amor inagotable inunde sus corazones, guarde sus hijos, sus hijas, Padre. Y que al terminar el día, Señor, podamos reconocer tu grandeza, tu amor y lo maravilloso, Padre mío, que eres tú en medio de todas las cosas, Padre. Muchas gracias, Padre. Enséñanos tu palabra, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto para ti, Padre. Que nuestro corazón esté dispuesto para exaltarte, Padre. Para bendecirte solamente a ti, Padre. Y para aprender a depender en todo tiempo de ti, de tu amor y de tu gracia infinita, Padre. Muchas gracias. Bendigo a tu pueblo, Señor, pero también bendícenos con tu palabra, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno en momentos como estos poder ser bendecidos con la palabra, ser bendecidos con la presencia del Señor, pero sobre todo estar dispuesto para servir al Señor, para seguir al Señor, para identificarnos como sus hijos, sus hijas, sabiendo que Él es el Dios que tiene cuidado de nosotros. Quiero retomar algunas cosas de las que en devocionales anteriores estuvimos tomando y nos vamos a ubicar más o menos en el libro de Mateo, que hemos estado aprendiendo lecciones espirituales y qué hermoso es aprender de estos hombres, de estas mujeres que quedaron escritas justamente aquí en la bendita palabra y a través de la vida de ellos nos enseñan tantas cosas que es importante nosotros aprender a no cometer los mismos errores, porque al fin y al cabo eso es lo que nos dice la palabra. Y qué interesante, porque en días pasados hablaba con un pastor y en medio de la conversación dijo algo bien interesante, que hay personas que se desaniman porque ven mal testimonio en las iglesias, en los hermanos, en los pastores, en hombres y mujeres de Dios y eso trae mucho desánimo a veces al corazón de las personas. Pero él dijo una frase bien interesante que todos la podemos reconocer y él decía, si quiere encontrar personas que han dado mal testimonio en su vida, lea la Biblia, que la mayoría de líderes, con excepción del Señor Jesucristo, tuvieron fallas y dieron mal testimonio, a veces con decisiones equivocadas, pero eso no nos desanima, sino al contrario, dice la palabra que todo lo que quedó escrita en ella es para que nosotros no cometamos los mismos errores, para que aprendamos a depender de Dios, a cuidarnos a nosotros mismos y a tener misericordia con aquellos que también le fallamos en muchas ocasiones a Dios, porque al fin y al cabo solamente cuando reconocemos que no somos perfectos, Dios tiene o le damos la oportunidad a Dios para que nos ayude. Eso es un principio bien interesante y en este proceso hemos estado hablando de Pedro, el apóstol Pedro más conocido.
Y es interesante, ¿qué le llevó a él a tener esos momentos de, voy a decirlo, de desánimo, porque termina en un desánimo, de ofender al mismo Señor Jesucristo? Y hay pasos que estamos identificando y a través de este tiempo devocional, y esta semana vamos a estar viendo, pero también como el mismo Señor Jesucristo lo restauró a él, porque eso es lo interesante, y eso inclusive en el Salmo 34 que leíamos en el momento de oración, dice que cuando cae el justo, Él lo levanta nuevamente. Esto es lo importante, reconocer de que no somos perfectos, de que tenemos una lucha interior y que en medio de esa lucha interior, el único que nos sostiene, el único que nos ayuda a levantarnos es la misericordia, la gracia, la bendición de Dios, la compañía del Señor. Él no está para juzgarnos, está para restaurarnos, para dirigirnos, para extender la mano sobre nosotros y ayudarnos, porque creo que todos tenemos errores que hemos cometido, y entre más nos vamos confiando en Él y vamos dependiendo de Él, somos más victoriosos y vamos mostrando esa gracia infinita que el Señor tiene para nosotros. Hemos hablado de algunos errores que cometió Pedro, porque personalmente yo tomo textos en la palabra. Hubo un momento en que Jesús le dijo, y está en el libro de Lucas, le dice a los discípulos después de un día de victoria, de donde vieron caer al enemigo como rayo, vieron liberaciones, vieron un poder sobrenatural en la vida de ellos, delegada por parte de Jesús. Y él le dice, mire, no se alegren porque los demonios se sujeten, sino más bien alegrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y dice, yo les doy autoridad, poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y la promesa que está en ese versículo es que nada los dañará. Entonces viene una pregunta que me hago frecuentemente y me cuestiono, y es igual, a veces es una pregunta que le hacía constantemente al Señor. Señor, ¿por qué el enemigo muchas veces nos daña? ¿Por qué muchas veces nos roba la paz? ¿Por qué? Todos los por qué que nosotros podemos manifestar a través de nuestra vida. Y sí, y la respuesta es bien interesante, inclusive bien sencilla, porque hay áreas en nuestra vida que no hemos entregado completamente al Señor y no hemos permitido que haya una transformación constante dentro de nuestro interior. Le hemos entregado áreas de nosotros al Señor, pero hay otras que no hemos permitido que las toque, y no las hemos trabajado porque en algunas ocasiones nos sentimos cómodos con ella, porque sacamos alguna ventaja aparte de la bendición que tenemos en Dios. Y creo que este es uno de los casos de Pedro, que aprendió caminando con Jesús, viendo los milagros, viendo las enseñanzas, e inclusive recibiendo una revelación que a mí me parece maravilloso, y lo estuvimos estudiando, lo que dice en Mateo 16 al 18, donde comienza a preguntar Jesús que quién era Él, y por la revelación del Padre, por la revelación de lo que era Cristo, que era el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, le manifiesta, y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación es la que nos ayuda a sostenernos y a que por nuestro interior comiencen a manifestarse esos ríos de agua viva, ese árbol de la vida prometidos también para nosotros. Pero no bastó solamente una confesión. La vida cristiana es un estilo de vida, no es por momentos. Sí, estos momentos que podemos estar aprendiendo del Señor son maravillosos y vamos aprendiendo cada día más cosas, y a veces le decimos al Señor, qué bueno eres tú, qué maravilloso eres tú, cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu misericordia. Pero lo que sucede es que somos muy intermitentes y le damos lugar al enemigo. Y solamente a medida que vamos caminando con Él, vamos siendo perfeccionados, vamos yendo en transformación, en cambio, en vida. Entre más vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta de áreas en nuestra vida que necesitan ser tratadas. Una de las cosas que le pasa así ahí en el capítulo 16 de Mateo, no lo voy a leer, simplemente lo voy a recordar, le dedicamos buen tiempo para aprender. Y puede escuchar estos devocionales ahí en YouTube, especialmente esta parte de la reflexión la compartimos.
pero lo primero que él se siente muy espiritual, y a veces el orgullo espiritual nos hace desviar de los propósitos de Dios, porque Jesús le abre el corazón y le dice, le muestra lo que iba a pasar con su vida, y él lo toma aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo, que esto no te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque has desviado la mirada, la has puesto en los intereses del hombre y no estoy parafraseando el pasaje, y no en el Señor. Y creo que esa es una de las cosas que nos ocurren. Vemos milagros de Dios y nos quedamos con el milagro, disfrutando el milagro, pero nos olvidamos de quien nos dio ese milagro, y es lo que le sucede a Pedro. Más adelante viene Jesús ya en el capítulo 26 de Mateo, que es donde hemos estado y vamos a estar en estos días compartiendo a partir del versículo 30. Se comienza a manifestar algo bien interesante en la vida de Pedro, porque Jesús ya no le habla solamente a Pedro, sino después de que ellos han compartido la cena, hubo la institución de la cena del Señor, reparte el pan, ven el milagro maravilloso de revelación que Jesús le manda a los discípulos. Hay cierto lugar que ya está preparado, le pone unas señales, se sientan ahí a la mesa a compartir en la presencia del Señor, y es interesante porque estando ahí sentados en la mesa, Él les dice, voy a leer para contextualizarlos, en el capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta es una palabra, yo no sé si pudiéramos hablarle, a lo mejor hay personas que han experimentado una revelación de parte de Dios o creen en la profecía. Es algo que por adelantado Jesús le está compartiendo a sus discípulos, a sus íntimos, les llamo yo. Pero ellos no le ponen tanto cuidado a la victoria que Jesús iba a tener después de la situación, de lo que tenía que vivir, sino que más bien se miran y se centran en sí mismos. Versículo 33 dice, Pedro, que era el que siempre contestaba primero, dice, Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes de que ante el gallo, me negarás 3 veces. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y pues todos los demás, termina diciendo el versículo 35, y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Es interesante porque hay advertencias, inclusive las recomendaciones que a veces le hacemos a otras personas. Y en esta expresión de Pedro que está diciendo, especialmente en el versículo 33 de aquí Mateo 26, hay alguna expresión que le dice el apóstol, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Qué interesante, porque uno de los errores que cometemos nosotros es que confiamos tanto en nosotros mismos y nos soltamos de la dependencia de Dios, que es el único que nos puede cuidar. Inclusive hay una manifestación de una autosuficiencia, especialmente al compararse con los demás. Bien pudiera llamarle orgullo espiritual. A lo mejor vienen pensamientos a nosotros y qué bueno cuando podremos abrir el corazón y somos sinceros delante de Dios y le decimos, y hay momentos que pasan por nuestra vida, lo he vivido en ciertas etapas de mi vida, lo viví en algunas ocasiones, que pensaba que yo era el más espiritual, y es lo que Pedro está pensando aquí. No hay otro como yo, no hay otro que sepa tanto la palabra, no hay otro que esté tan cercano a Jesús como yo. Y esto le trae dificultades y comienza a mostrar grietas que hay en el alma, en su fe y en su autoconfianza en él mismo y no en el Señor. Pedro se ve a sí mismo como un creyente invencible, especialmente comparado con otros.
De esto hay que tener mucho cuidado. He conocido mucha gente en el transcurrir de que el Señor me ha permitido, gente llena de orgullo por lo que sabe o por los milagros que Dios ha hecho a través de ellos. Y es una equivocación porque no somos nosotros. Es la fe que ponemos en el Señor, porque al fin y al cabo el que hace todas las cosas es Dios. Y eso es importante, mi hermana, tenerlos en cuenta. Deberíamos evitar este peligro de compararnos con otros creyentes y al llegar a la conclusión de que somos más fuertes de ellos, especialmente en eso. Lo triste de Pedro no es el único caso en la vida de un creyente que se pone a criticar a otros para verse mejor. Todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos estar tomados de su mano. Y especialmente, qué terrible lo que dice Pedro, yo nunca haría tal cosa, aunque otros sí lo hagan. Es bueno como un desafío para nosotros, pero siempre y cuando tengamos puesta nuestra confianza en Dios. Una tercera cosa que también normalmente y que se ve en la vida de Pedro es esa insistencia de rechazar las advertencias que Dios nos ha dado. Creo que es algo, y lo he conocido en muchas personas, como no tenemos en cuenta lo que Dios nos advierte. Es lindo cuando entramos a la presencia del Señor. Es lindo cuando tenemos esa unidad con Dios en todo lo que nosotros emprendemos. Es hermoso sentir cuando Dios nos comienza a enseñar y nos revela algunas cosas. Jesús le está dando una advertencia no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, que está escrito, heriré al pastor, dice ahí, y las ovejas simplemente se apartarán. Y era algo que se tenía que cumplir porque era algo que ya estaba declarado. Pero el asunto de Pedro es que no tuvo en cuenta justamente esto que le estaba diciendo el Señor. Ahí en el versículo 35 justamente él está diciendo, aunque sea necesario morirte contigo, no te negaré. Cristo le había dirigido a Pedro en una manera específica y clara, diciendo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Fue una advertencia muy obvia dirigida especialmente a Pedro, pero él no la quiso aceptar. A lo mejor le dice, Señor, tú estás equivocado porque no has visto lo que hay en mi corazón. ¿Será que nosotros somos igual que Pedro cuando Dios nos advierte algo? Hay muchas ocasiones que Dios nos dice, mire, no haga ese negocio porque te van a engañar. Y nosotros nos creemos tan sabios, tan entendidos, que simplemente lo terminamos haciendo. Y a veces son los peores fracasos. Y a veces me pregunto, ¿por qué muchas veces después de que hemos fracasado, vamos y le hacemos el reclamo a Dios? He conocido a cantidad de jóvenes que han buscado la dirección de Dios para formalizar un matrimonio y a través de no solamente de una inspiración del Espíritu Santo, sino por el consejo de los padres, por los amigos, por cantidad de personas que Dios les habla también, que le dicen, no le conviene a esa persona, mire todo lo que, o Dios tiene algo mejor para nosotros, y llevando la contraria, la desobediencia, la rebelión que se manifiesta en el corazón, simplemente, digo yo en un término muy popular que decimos aquí en Colombia, meten la cabeza, se vuelven obstinados. Y he conocido a personas, inclusive siervos de Dios, si hubiera escuchado la recomendación que Dios me dio, mi vida sería totalmente diferente. Ya es tarde y ya tienen que asumir simplemente las responsabilidades que adquirieron, pero definitivamente no era la voluntad de Dios. Pienso a veces al hablar de temas como estos y a veces le hago pregunta a las personas, si Dios te diera una oportunidad de volverte a ese momento en que dijiste sí a una situación que luego trajo consecuencias bien complicadas a tu vida, ¿volverías a tomar la misma decisión o cambiarías? Inclusive, perdónenme por lo que voy a hacer, lo hago muchas veces en las conferencias que damos para personas. Si tuvieras la oportunidad de escoger con la persona que te ibas a casar, nuevamente, ¿aceptarías casarte con la persona que un día tomó la decisión
de contraer matrimonio y prometer vivir al lado de él o de ella para toda la vida, ¿lo harías nuevamente? O si te pondrías a buscar en tu vida, hubo alguien que a través de tu vida, a través de una palabra, a través de tal vez palabras sencillas, no en una forma espiritual que te diga así, hijo del Señor, sino simplemente te dio la recomendación y tú no hiciste caso. ¿Cuántos fracasos hemos tenido simplemente porque no hemos escuchado la voz de Dios, la recomendación de Dios, teniendo una oportunidad tan grande, mi hermano o mi hermana, de acercarnos a Él y escuchar esa bendita palabra? Y qué importante es tener en cuenta, porque Jesús le dice muy claramente a Pedro: de cierto te digo, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Fue una advertencia muy obvia dirigida a Pedro, pero él no la quiso aceptar. Espero, mi hermano, mi hermana, que nosotros seamos receptibles, que si buscamos entrar en esa presencia de Dios, estemos dispuestos a ser enseñados por Él, a escuchar su voz y si tenemos que renunciar a cosas que Él nos dice que tenemos que renunciar o a soltar cosas que Él nos dice que tengamos que soltar, lo hagamos con plena libertad. Así nos pongamos tristes, así nos pongamos pálidos, así nos pongamos, haya un dolor en nuestro corazón, pero créame, mi hermano o mi hermana, que Dios siempre va a tener lo mejor para nosotros. Es más adelante, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, le da ejemplos que son bien interesantes, que tengan cuidado. Y sobre todo hay una advertencia que es bien interesante tenerla en cuenta, lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, de 1 al 13, que tuvimos inclusive hablando, donde Pablo escribe que estas cosas que quedaron escritas en la Biblia, en la palabra que todos tenemos, es para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Pero especialmente hay un versículo dentro de ese pasaje que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces somos ciegos al peligro. Y muchas veces inclusive vamos a caer en tentación, porque inclusive en el versículo 13 termina el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 10 diciendo: no ha venido ninguna tentación que no es humana, sino que fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida. Pero hermano, cuando Dios te habla algo, Él siempre va a tener la razón. Él quiere evitar que quizás tiempos de tristeza, de cosas que van a doler a nuestro corazón. Por eso, de ahí la importancia de tener en cuenta las recomendaciones que Él nos da. Él no nos va a obligar a tomar decisiones. Él respeta el libre albedrío que colocó en cada uno de nosotros, pero sí quiere que tú y yo, mi hermano o mi hermana, estemos atentos a aquellas cosas que Dios nos advierte. Tal vez no va a ser tan directo como lo fue con Pedro, porque Él le dijo: Pedro, mire, primero le dice a todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y luego dice, al responderle a Pedro de su autoconfianza, le dice: mire, Pedro, esta noche no va a cantar el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces. Y él es obstinado en su autoconfianza, digo yo, o no, a rechazar inclusive esa advertencia del Señor. Vamos a ver en devocionales más adelante las consecuencias y todo lo que tuvo que pasar. Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos ayuda, que si le permitimos y le creemos, nos va a decir muchas cosas. Vamos a tener una comunión tan linda, tan preciosa. Tenemos todas las herramientas espirituales para alcanzarlo, para lograrlo. Pero depende de nosotros si estamos dispuestos a hacerlo o no. Pido a Dios que te dé sabiduría y que puedas ser muy receptivo a aquellas cosas que Dios te habla, y sobre todo ser obedientes a aquello a lo cual Dios te da recomendaciones. Creo que todos los días lo hace. Creo que en sus momentos de oración, de intimidad que tú tienes con Él, Él te dice las cosas que debes soltar, que no debes seguir insistiendo, porque Él siempre va a tener lo mejor para ti. Igualmente, si Dios te dice: sigue adelante con esto que has empezado, porque tienes mi bendición, no lo suelte, pero nunca te olvides de la compañía de Dios, de pedirle sabiduría en lo que haces, porque al fin y al cabo esa es de las partes lindas, especiales, y donde mejor vamos a conocer a Dios. Dios está contigo, y si hemos cometido faltas como la de Pedro, vamos a ver en devocionales siguientes cómo él mismo le dedicó un tiempo para restaurar a Pedro.
Pero lo importante por ahora es reconocer que si hemos sido obstinados en algunas cosas de las que Dios nos ha advertido, podamos cambiar nuestra actitud y permitir que Dios sea conduciendo nuestro camino. Que te oramos un momento y le decimos, Padre, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Qué bueno es saber que tú tienes cuidado de nosotros, que nos ayuda, que nos alienta, que nos dirige y que nos permite el poder seguir adelante, Padre. Gracias por palabras como estas que nos hablen en este día. Pues tú mejor que nadie conoces nuestro corazón, Padre. Sabe lo obstinados que a veces somos, los rebeldes que a veces somos, Señor. Las áreas que no hemos permitido ser entregadas a ti, Padre. Que a veces luchamos y que nos han traído tantas dificultades. Enséñanos a ser sencillos, a ser obedientes, a estar dispuestos para ti, Padre. Pero sobre todo a reflejar día a día, Señor, en todo tiempo y en todo momento, tu gloria, tu bondad. Y que cada día nos parezcamos más a ti, Padre. Yo te alabo y te bendigo por cada persona que nos escucha, que nos sigue, Padre. Que tu presencia sea con ellos y que hoy esos cielos se abran, Padre, y haya una íntima comunión contigo y la seguridad de que tú nos hablas, nos instruye y nos dirige, Padre. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Te doy gracias por este día, gracias por cada persona y a ti, oh Dios, te alabo y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios sea sobre ti en este día. Le habló su pastor Ilan de los Alvira de la Iglesia Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.